Buenos días, mi nombre es Juan Gabriel Acevedo Orozco, estudio en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Psicología. Una de las preguntas que me hacen es ¿cuál es la relación y la similitud entre Estado, nación y gobierno? Por lo que sé, el Estado, el Estado es aquella comunidad en donde pertenecen un grupo de personas, en donde hay instituciones, en donde hay un orden, en donde hay una constitución, en donde hay unas leyes. Eh, ¿Qué es la nación? La nación es ese nombre que se le da a un grupo de sujetos que pertenecen a un lugar, que tienen una misma etnia, que tienen una misma raíz de origen cultural, religioso, político y social. Y gobierno es aquella instancia en donde están las instituciones de aquel Estado, es decir, sin gobierno no puede haber Estado, y sin gobierno no puede haber nación y así lo mismo, es decir, sin nación y sin gobierno no puede haber Estado y no puede haber Estado sin gobierno y sin nación. Y gobierno son las instituciones que hay para ponerle orden a ese grupo de personas. Llámese las instituciones castrenses, llámese las instituciones legislativas, de eso se trata. En la segunda pregunta que hacen es ¿qué diferencia y similitud hay entre participación política y democracia? La democracia es una ideología, por llamarlo así, es un método de gobierno, porque está también las dictaduras y las monarquías, pero la democracia es esa libertad que se le da a ese grupo de sujetos de ese estado o de esa nación para dirigir su vida o para manifestar algo que quieren. Por ejemplo, un grupo de personas en un determinado estado deciden si quieren el color blanco o el color negro. Y la política lo que busca es ese mecanismo, la política es ese mecanismo que le da a ese sujeto para que pueda tener esa democracia. En la tercera pregunta que hacen es ¿cómo defines la política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Aristóteles lo dice, el político son todos los sujetos porque hace la diferencia entre el estado, entre ser animal y ser el ser humano. Entonces la política es eso, es ese sujeto que convive en una sociedad con unos mismos sujetos, con esas mismas personas. Y la política es el mecanismo o la forma en la cual los sujetos quieren tener el poder o conservan un poder. En la cuarta pregunta es ¿qué elementos componen la cultura política? Dice, la cultura política es un concepto que aparece en los años 60 y aparece un poquito con el pensamiento marxista. Pero la cultura política son los valores y las ideologías o los sentimientos, por llamarlo así, que tienen un grupo de personas hacia un determinado color o un determinado partido. Y el quinto es ser ciudadano, ¿no? Y cómo definimos los derechos y deberes de los ciudadanos. Primero que todo, ser ciudadano es aquel sujeto que convive en un grupo de personas. Y ser ciudadano es saber convivir con el otro, entender las cualidades que tiene el otro, comprender que el otro no piensa igual que a mí. Eso es ser ciudadano. Y como ciudadanos que pertenecen a un estado, a una nación, a un gobierno, tienen que saber que tienen unos deberes y unos derechos como tal. Aquellos deberes son los que le exigen la sociedad. Y los derechos, pues también, son los derechos que tienen, como por ejemplo salud, educación, la paz que está tan anhelada y tan necesitada en esta república. Y de eso depende ser ciudadano, que es algo que se ha perdido un poco y es educar para convivir con el otro. Y doy la autorización para que este video se aplique a todo aquello que sea útil a la educación y a la academia.